Como vimos en el programa, a muchos sorprendió la falta de anuncios concretos por la reactivación económica en la cuenta pública de Michelle Bachelet, teniendo en cuenta que con el cambio de gabinete se fijó ese tema como prioritario para el llamado segundo tiempo del gobierno. Queremos saber las razones de esto y por eso nos acompaña el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes. Ministro, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Ministro, quiero partir con una teoría que usted me va a decir si estoy bien o estoy algo equivocado. Cuando vimos durante el discurso del 21 de mayo que no hubo un gran anuncio, un gran titular para la reactivación económica, yo pensé que era porque, como el ministro de Hacienda lleva 2 semanas y tuvo que ver esta pausa para revisar la reforma laboral y pasó todo lo que conocemos con la salida de Michel Llorrat del Servicio de Impuestos Internos, me imagino que la presidenta le dijo: Rodrigo Valdés, tómese su tiempo, analice junto al equipo del gabinete económico por dónde puede ir la reactivación económica y luego hace los anuncios. ¿Estoy bien o estoy mal? A ver, yo quiero responder muy directamente la pregunta. Yo creo que las críticas sorprenden, porque una de las cosas que se ha dicho acá es que efectivamente lo que tenemos que hacer hoy día como país es establecer mayores niveles de confianza, que tenemos que avanzar con mayor diálogo y apertura en búsqueda de acuerdos, y al mismo tiempo se dice, bueno, pero mire, ¿dónde están los anuncios? Entonces creo yo de que acá la presidenta ha presentado una cuenta pública que es muy contundente en lo que significa la importancia del crecimiento como un eje central de nuestra agenda de gobierno. Acá se plantea una agenda que creo que en las distintas dimensiones, en el corto, mediano y largo plazo, en materia de crecimiento económico, hay una agenda muy clara. Yo creo que a veces no se lee adecuadamente lo que son las reformas estructurales que está planteando el gobierno. Si hablamos de educación, hablamos de capital humano, hablamos de un componente esencial para el crecimiento sostenido de nuestra economía, para la generación de oportunidades, de aprovechar todo ese potencial. Entonces estamos hablando de crecimiento cuando hablamos de educación, cuando hablamos de infraestructura. El gobierno este año tiene un presupuesto público que crece más de un 9%, o sea, 9,8% en términos reales, con un alto componente en infraestructura pública, más de un 27% incremento en la inversión pública. O sea, ese mayor gasto público está orientado de manera importante a inversión pública. Y resulta que la inversión pública es complementaria con la inversión privada. O sea, también genera condiciones para una mayor y mejor inversión privada. O sea, creo que acá las condiciones en términos de lo que son los impulsos macroeconómicos que requiere nuestra economía para retomar su ritmo de crecimiento están siendo utilizados, han sido implementados tanto por la política fiscal como por la política monetaria, en donde vemos que el Banco Central ha mantenido tasas de interés bajas de forma tal de estimular nuestra demanda agregada. Así que, si sumamos a eso el hecho de que la presidenta ha sido muy clara que una tarea primordial del gabinete es restablecer confianza, aumentar la confianza y reducir los potenciales grados de incertidumbre, me parece que hay una situación, un escenario muy claro y muy proclive para la inversión privada. Y lo hemos dicho muy claramente. Acá la inversión pública, el gasto público, la política fiscal está jugando su rol, pero necesariamente tenemos que recuperar la inversión privada de forma tal de tener un mayor crecimiento. Quiero retomar algo que usted dijo, más diálogo, más apertura. Eso es lo que está haciendo ahora o va a hacer el Gabinete Económico. Ya han tenido 3 reuniones desde que llegó Rodrigo Valdés al Ministerio de Hacienda. Van a revisar cada una de las secretarías de Estado los proyectos que están realizando, van a revisarlos, van a conversar con los distintos actores, quizás también del sector privado, y luego de tener ya un poco la película más clara, ahí vamos a ver quizás nuevas medidas, y que eso fue por lo menos lo que yo entendí después de la reunión que tuvieron este viernes. Bueno, lo cierto es que nosotros como gobierno hemos avanzado a través del diálogo. Acá tenemos reformas estructurales que han sido planteadas al país, que han sido muy importantes. Y cuando uno tiene reformas estructurales de este tipo, siempre se van a generar distintas opiniones, siempre se va a generar un cierto desgaste en términos de lo que es la discusión propia de las reformas estructurales. Pero yo creo que un antecedente importante a tener en cuenta, cuando se aprobó la reforma tributaria en el Congreso, se hizo con un amplio acuerdo y fue fruto también de un diálogo que permitió arribar a ese acuerdo. Pero sin lugar a dudas que se requiere seguir fortaleciendo ese diálogo, se requiere seguir fortaleciendo la búsqueda de acuerdos. Nosotros como país hemos sido un país que ha enfrentado siempre las dificultades en cualquier área con diálogo, con apertura, con búsqueda también de una institucionalidad futura en el país, y vamos a trabajar en eso. Y ciertamente desde el área de los ministros del área económica estamos trabajando en impulsar las distintas
políticas que tenemos desde nuestros propios ministerios, desde lo que es nuestra agenda, para fortalecer el crecimiento de nuestra economía. Ministro, usted como parte del gabinete económico, me imagino que debe haber sido un golpe la salida de Alberto Arenas del cargo. En ese sentido, ¿qué mea culpa hacen como equipo? Como gobierno, pero como equipo específicamente del tema económico? Se ha dicho mucho de que Alberto Arenas pagó el precio de la reforma tributaria porque después quizás no fue lo suficientemente claro para explicarla y así intentar convencer al sector privado, que era lógicamente el más reacio, y que lo fue, el más reacio a la reforma tributaria. ¿Ese es el mea culpa que hacen? ¿Un tema de comunicación, de explicar mejor? Aquí yo distinguiría dos planos. Un plano respecto de lo que son la situación macroeconómica que ha enfrentado nuestro país. Si miramos la situación macroeconómica, nosotros fuimos muy claros desde un principio. La nuestra era una economía que, producto de condiciones externas que se habían de alguna u otra forma empeorado, había disminuido su ritmo de crecimiento, incluso ya con signos claros desde el año 2013. Y eso, sin lugar a dudas, que ha tenido un efecto en nuestros ritmos de crecimiento, y creo que cualquier analista compartiría que principalmente lo que hemos visto en términos de crecimiento económico viene explicado por factores externos. Un ejemplo, Perú se había nombrado muchas veces como una de las economías dinámicas de la región. Si vemos las cifras de crecimiento del año pasado de Perú, estuvo en torno al 2,5%. Y también tiene caída en la inversión. Y con una fuerte caída en la inversión. Y las perspectivas de crecimiento de este año también siguen estando en el terreno de los 2 y algo hasta 3. Una economía que había sido nombrada anteriormente como una economía que venía creciendo muy fuerte. Entonces, ¿por qué? Porque las condiciones externas, mayores precios de las materias primas, en este caso del cobre, que habían explicado, al igual que en Chile, un fuerte dinamismo económico, también afectaron a ese país. Ahora, eso no significa que no tengamos una tarea importante, que es la de recuperar el ritmo de crecimiento económico, y en eso se requiere no solo un fuerte impulso fiscal, no solo se requiere una política monetaria expansiva, sino también se requiere de una mayor inversión privada. Y en eso vamos a trabajar, y vamos a trabajar como equipo económico para restituir esa inversión privada, para incentivar esa inversión privada. Y desde el punto de vista de lo que han sido, digámoslo así, las tareas del equipo económico, sin lugar a dudas que la implementación de la reforma tributaria como una gran reforma, quizás la mayor reforma de las últimas décadas en términos de lo que fue la tasa impositiva, la recaudación, generó un desgaste, y ese desgaste es natural cuando uno lleva a cabo este tipo de reformas. ¿Pero reconocen algún error en el gobierno precisamente que llevó a ese desgaste y que llevó a la salida de Alberto Arenas y también a este menor crecimiento del país, algo que quizás hayan fallado y que quizás quieran corregir ahora en este segundo tiempo? Bueno, yo creo que acá la voluntad tiene que ser siempre la misma. La voluntad es de avanzar en lo que son las reformas que hemos comprometido, hacerlo con un diálogo, con un fuerte diálogo, con una apertura en la búsqueda de acuerdos. Podemos conversar también de otra política que estamos implementando, como por ejemplo la del CERNAC, sí, en donde nosotros hemos buscado generar acuerdos en las distintas comisiones en las cuales hemos tramitado el proyecto, que fue aprobado ya por la Cámara de Diputados. No significa eso cambiar los objetivos de la reforma que hemos presentado, sino más bien el generar instrumentos que nos permitan cumplir con ese objetivo y hacerlo de la mejor forma posible. Y esa ha sido nuestra voluntad siempre. Las condiciones, hay siempre factores que inciden respecto a una u otra, pero le reitero, acá sin lugar a dudas que se produjo un desgaste producto de las reformas que se han llevado a cabo, y la tarea del gabinete ahora es recomponer las confianzas, restituir en mayores grados de confianza, de forma tal de poder continuar con un crecimiento económico que nos permita recuperar esa senda de crecimiento económico que nuestro país puede tener. Ministro, hablamos un poco de su cartera. ¿Cuáles van a ser las prioridades para este nuevo periodo? Ya hablaba del proyecto que fortalece el CERNAC, que ahora va a ser revisado por el Senado. También está en definir de una vez por todas el consentimiento expreso. Han habido avances, también ha habido algunos retrocesos, esta posibilidad de que, por ejemplo, los bancos puedan cambiar los contratos en cuentas corrientes y en tarjetas asociadas cuando haya sospecha de giro doloso, cuando haya sospecha de fraude. ¿Ese también es un objetivo prioritario para usted? Bueno, nosotros como ministerio, como gobierno, tenemos, digámoslo así, 3 grandes ejes en donde hemos enfocado nuestras distintas agendas. Una de ellas es competencia y consumidores. Una economía de mercado, aquellos creemos que el mercado es el principal asignador de recursos, creemos que la competencia es fundamental para generar los incentivos para la innovación, para el crecimiento, para la productividad. Un desafío fundamental de nuestra economía es aumentar la productividad, con una agenda de competencia y de consumidores, en donde generamos una institucionalidad que permita fortalecer la competencia a través
por ejemplo, en el caso del CERNAC, dándole mayores atribuciones al CERNAC para hacer valer lo que son los derechos de los consumidores que están establecidos en la ley, o a través del proyecto de ley de fortalecimiento de la libre competencia que enviamos al Congreso, donde se establece un régimen especial para el caso de las fusiones, porque queremos salvaguardar la competencia en nuestro mercado. Entonces, que haya un régimen obligatorio de fusiones es algo importante, además propio de los países de la OCDE. El hecho también que sean multas, que se establezcan multas que de alguna u otra forma disminuyan la probabilidad de tener eventos como, por ejemplo, o situaciones como la de la colusión, nos parece que avanza decididamente en términos de competencia. Y si tenemos más competencia, tenemos que los consumidores son el objeto principal de las empresas, vamos a tener más innovación, vamos a tener más crecimiento de la productividad. Entonces, esa agenda es precisamente complementaria, es un instrumento muy importante para fortalecer la productividad y de esa forma el crecimiento, un objetivo clave para nuestro país. También hemos dicho que el emprendimiento y la innovación tienen que ser otro eje central de nuestras políticas. Si tenemos que todo innovador, una persona con buenas ideas, con ganas de trabajar, puede desarrollar su idea, vamos a tener más productividad y más crecimiento, porque todas esas buenas ideas, todos esos buenos modelos de negocio que andan dando vueltas, van a poder desarrollarse, y eso agrega competitividad a nuestra economía y agrega también crecimiento. También en ese mismo sentido de emprendimiento e innovación, este anuncio del Ministerio de la Ciencia y Tecnología, ¿cuándo cree que pueda estar en funcionamiento para este gobierno, para el próximo, y va a estar enfocado netamente en emprendimiento e innovación? Bueno, nosotros tenemos una comisión que está a cargo de Gonzalo Rivas, que está analizando esta y otras materias. Lo que nosotros queremos hacer como gobierno es incentivar la ciencia, la tecnología. ¿Por qué? Porque son un elemento central para el crecimiento del país. No hay país que haya alcanzado el desarrollo que no lo haya hecho sobre la base de su capital humano, que no lo haya hecho sobre la base de agregarle conocimiento al tipo de bienes y servicios que produce. Entonces ahí tenemos una agenda muy importante. Y por lo mismo, en la materia de innovación, incluso cuando pensábamos en términos de instrumento para la reactivación, pensábamos, bueno, ¿cómo podemos generar un instrumento que nos ayude con la recuperación de nuestra economía, pero que al mismo tiempo también tenga un impacto en la innovación, en la capacidad de emprendimiento? Y ahí tenemos una agenda muy importante. El presupuesto este año para emprendimiento está aumentando en un 47%, o sea, una muy clara señal que el emprendimiento, la innovación van a ser pilares fundamentales del aumento de la productividad de nuestro país, donde las pequeñas y medianas empresas tienen un gran desafío. Si nosotros somos capaces de aumentar la productividad de nuestras pequeñas y medianas empresas, no solo vamos a generar más crecimiento, vamos a generar la posibilidad de que esas pequeñas empresas puedan seguir desarrollando sus negocios y aumentando el empleo. Y también como tercer eje tenemos el desarrollo de aquellos sectores que son claves para nuestro crecimiento: minería, acuicultura, turismo, logística, por decir algunos, son sectores estratégicos para nuestro país. Y si logramos generar encadenamientos productivos mayores, puede que tengamos una posibilidad de avanzar más decididamente en materia productiva. Ministro, mi última pregunta, porque nos queda poco tiempo. En la última semana ha habido algunas dudas, algunos cuestionamientos a cómo el INE, en la medición del desempleo, mide exactamente, o la calidad de la medición respecto a los desocupados, a los inactivos. Desde el Ministerio de Economía, porque el INE todavía no es autónomo, se quiere que sea autónomo, pero todavía no lo es. ¿Van a hacer una revisión respecto a ese tema? Bueno, el INE se relaciona con el gobierno a través del Ministerio de Economía, pero nosotros hemos dado todo el espacio necesario para que el INE realice su trabajo. Y respecto a la discusión que usted plantea, el punto es cómo caracterizamos de mejor forma los inactivos, más que una discusión respecto a ¿Debería hacerse una revisión de la forma de hacerlo? Bueno, el INE señaló, y su directora lo señaló, además fue al Congreso a explicar también esta situación de que están trabajando de forma tal de mejorar en todos los aspectos metodológicos. Y aquí yo quiero centrar un punto que nos parece muy importante, que está relacionado, que es que nosotros tenemos que como país contar con una mejor institucionalidad en materia de estadística. Las estadísticas son de todos, esto no es de uno u otro gobierno, las estadísticas son de importancia para todo el país, y creo que aquí tenemos que actuar bajo esa lógica, la lógica de que el fortalecimiento de las estadísticas de nuestro país es una tarea de todos, y todos tenemos que estar trabajando en ello. Estoy totalmente de acuerdo con usted, ministro. Muchas gracias por su tiempo en Agenda Económica. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y con este análisis del ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, sobre este segundo tiempo de gobierno de Bachelet y también, por ejemplo, las prioridades para su cartera, terminamos la semana en el programa. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.